Todo lo que hizo Walt Disney, lo hizo ante todo para sí mismo. El niño para quien estaban destinadas sus caricaturas era el niño que él había sido. Podía ser intolerante, duro y astuto, como pueden serlo los niños. En él coexistían una bondad sincera y una frialdad extrema. El escenario, una granja cerca del pueblo de Marceline, en el estado de Missouri, 48 acres de tierra y una casa de madera con una letrina en el patio trasero que parecía una casita para pájaros. Los personajes, Elias Disney, su esposa Flora, sus hijos, 4 varones y una niña, un caballo, una vaca, un cerdito y un ratón doméstico llamado Mickey, del que el hijo del medio, Walt, se ocupaba con esmero. En la granja reinaba una pobreza honesta, y Elias Disney mantenía a su familia en el temor de Dios. Todos en la casa trabajaban desde temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, y él azotaba a cada uno de sus hijos por lo menos 2 veces por semana. «No, papá, no, no lo haré otra vez», gritaba el futuro genio de la animación, inmovilizado en un banco de madera por la poderosa rodilla de su padre. Un ancho cinturón de cuero silbaba en el aire y caía sobre el delgado trasero infantil. Walt, de 9 años, tenía por delante 6 años de golpizas regulares. Ante nosotros está una familia estadounidense típica, encabezada por un patriarca severo y sin piedad que castigaba la menor desobediencia. En ese hogar todos trabajaban duro, ahorraban dinero y soñaban con algo mejor. El ambiente era austero. Elias Disney tenía sus propias ideas sobre lo que debía ser una infancia feliz. No había lugar para tonterías como esos inútiles lápices de colores. Entre lágrimas, Walt le rogaba a su padre que le comprara aunque fuera una caja, pero Elias se mantenía firme. El niño se las arreglaba con ramitas y resina delgada. El resultado fue una encantadora vaca pintada con alquitrán en la pared de la casa. Siguió un castigo especialmente cruel, y la vaca en la pared de la granja se veía todavía mucho tiempo después. Poco después, sin embargo, papá se ablandó. Walt dibujó el caballo del veterinario del vecindario, y el hombre le pagó 5 centavos por el retrato de su yegua favorita. Los lápices pasaron de la categoría de cosas inútiles a la de cosas útiles, y Walt recibió de inmediato 2 cajas completas. Usó todo el papel que había en la casa. Lo que iluminaba la vida del niño eran el dibujo y su amor por los animales. Entre sus pequeños protegidos hubo en distintos momentos un cerdito, un perro, una tortuga y un ratón que había rescatado de un gato. Seguramente actuaba la ley de la compensación psicológica. Primero Walt temió a su padre y luego llegó a odiarlo de verdad, trasladando toda su ternura a los animales. Era injusto. Elias Disney deseaba lo mejor para sus hijos. Los criaba tal como lo habían criado a él, y con un celo digno de un mejor propósito, intentaba meter a su impresionable y extraordinariamente talentoso hijo en el molde del estadounidense promedio. Nada bueno salió de eso. Las futuras fobias y rarezas de Walt se deberían en gran parte al cinturón de su padre. La granja no daba lo suficiente para mantenerse, y la familia se mudó a Chicago. Allí, Elias Disney abrió una fábrica que producía gelatina de frutas. Se elaboraba a partir de pezuñas y huesos de ganado muerto, y la fruta casi siempre estaba dañada. Walt clasificaba manzanas y albaricoques podridos y los arrojaba en un enorme caldero hirviente. El olor de la fruta en descomposición lo perseguiría toda la vida. De niño le resultaba especialmente insoportable porque siempre estaba falto de sueño. Walt consiguió trabajo como repartidor de periódicos. Durante 5 años se levantaba a las 3:30 de la madrugada y se dirigía a la oficina de correos. Trabajo, escuela, fábrica, casa. No había nada más en su vida. No muy lejos de la escuela había un parque de diversiones, y Disney se quedaba horas frente a la entrada. No podía comprar un boleto y debía escuchar la música desde el otro lado de la cerca. El pobre chico en realidad apenas tuvo infancia. Mucho más tarde, al construir Disneylandia y Walt Disney World, intentaría recuperar lo que el destino le había negado. Al crecer y volverse famoso, Disney intentó olvidar al niño que había sido. Pero ese intento fue inútil. Su infancia determinó toda su vida posterior. Todo lo que hizo después estuvo marcado por los miedos y las humillaciones de su niñez. Una y otra vez, trató de vivir una infancia distinta, una infancia feliz. Ya adulto, famoso y exitoso, Disney mandó construir un ferrocarril en miniatura alrededor de su casa y, con gorra de jefe de estación, dirigía personalmente el tráfico. No le costaba nada despedir a alguien con quien había trabajado durante 10 años. Cuando se trataba de negocios, la palabra amistad no existía para él.
Las personas que no lo conocían bien se quedaban desconcertadas. No comprendían que Disney vivía fuera de la moral convencional. Las normas éticas tradicionales no se aplicaban a él. Durante años, el jefe de Walt Disney Productions fue informante del Buró Federal de Investigaciones y no consideraba eso un pecado. Jugaba con sus propias reglas, y para quienes no las aceptaban, el gran animador era implacable. La vida que había tenido no invitaba precisamente al sentimentalismo. Según toda lógica, Disney no debería haber llegado a ser Disney. Sus padres no alentaban su deseo de llenar hojas con dibujos, y su maestra se enfurecía porque Walt había pintado de colores todo el salón de clases. No tenía tiempo libre, ni dinero para clases de dibujo, y su padre lo envió a una escuela de mala calidad. Al terminarla, tuvo que trabajar para la compañía ferroviaria Missouri Pacific, pasando la semana entera entre Kansas City y Jefferson. El hecho de que lograra ingresar a la Academia de Bellas Artes de Chicago parece un milagro. Un milagro aún mayor fue que la terminara, aunque solo fuera el programa nocturno. Disney vivía con el doble de intensidad que un hombre común y creía fervientemente en todo aquello en lo que debía creer un respetable ciudadano estadounidense. Comenzó la Primera Guerra Mundial y Walt decidió que un verdadero estadounidense debía estar en el campo de batalla. No cumplía con la edad mínima, pero eso no lo detuvo. Alteró los documentos, añadió un año, falsificó las firmas de sus padres y se fue a Francia con la Cruz Roja de los Estados Unidos. Allí florecieron sus talentos de dibujante, animador y comerciante. Por una modesta suma, Walt pintaba decoraciones en los uniformes de sus compañeros y agujeros de bala en sus cascos. Su ambulancia estaba pintada desde el techo hasta las ruedas. Al regresar a casa, Disney organizó su primer pequeño espectáculo. Del frente, Walt trajo un regalo para su madre. Al abrir la caja, la señora Disney dio un grito, se llevó la mano al corazón y se desplomó suavemente en el suelo. Dentro había un dedo humano ensangrentado. Para empeorar las cosas, el muñón se movía. Disney estaba encantado. Antes había hecho un agujero en la tapa y había metido su propio dedo por él. Ese era su estilo característico. Con bromas parecidas, el gran humanista divertía a sus amigos y familiares hasta el día de su muerte. Elias Disney le enseñó a su hijo la decisión y la dureza, la capacidad de resistir y de ser implacable. Walt decidió de una vez por todas qué quería y avanzó hacia su meta sin importar los obstáculos. Trabajó mucho y sin descanso, sufrió fracasos, se arruinó, perdió dinero y empleados, y a la mañana siguiente volvía a empezar. Disney era un adicto al trabajo, un optimista profesional. Durante 11 meses del año recibía cada día con una sonrisa, y en el 12º caía en una profunda depresión y se volvía insoportable. La necesidad de mantenerse siempre en forma y de soportar los golpes del destino, mientras irradiaba encanto, le exigía una enorme tensión interior. Vivía al borde de una crisis nerviosa y debía controlarse constantemente. Los demás no lo notaban. La voluntad de Disney era de hierro. A los ojos de los demás parecía alegre, despreocupado y afortunado. En la agencia de publicidad donde trabajó después de la guerra, lo valoraban mucho, y el jefe se entristeció sinceramente cuando aquel joven capaz, simpático y responsable presentó su renuncia para dedicarse a la animación. El jefe no podía entender por qué renunciaba a un salario seguro. A comienzos de los años 20, $40 por semana era un excelente sueldo. Disney no explicó que había trabajado en publicidad solo para reunir dinero. Necesitaba varios cientos de dólares para abrir un pequeño estudio cinematográfico. Los consiguió y se despidió para siempre del negocio publicitario. El primer estudio y el primer fracaso. En el año 1920, Disney comenzó a producir caricaturas de 3 minutos, gramos de risa, que no le reportaron ni un centavo. Era tan pobre como un ratón de iglesia. El cobertizo que servía de estudio fue embargado por deudas, y Disney partió a Hollywood con unos mocasines prestados por un amigo caritativo. Sus propios zapatos ya no servían, y el futuro millonario no tenía dinero para comprar otros. En Hollywood, esos zapatos gastados en los pavimentos de Chicago llamaban la atención. Por las calles pulcras de la meca del cine, caminaban personas con elegantes zapatos de charol. Junto a las casitas bien cuidadas, florecían cactus y brillaban los naranjos. Autos relucientes pasaban con estrellas de cine y dueños de estudios en su interior. Ninguno de ellos prestó atención al joven que soñaba con ser animador. Walt no se dejó intimidar. Alquiló otro cobertizo barato y abrió un estudio de cine. Esta vez tuvo suerte, aunque en realidad fue una suerte muy bien preparada.
En la publicidad, Disney había conocido a un artista talentoso, Ub Iwerks, quien se convirtió en su mano derecha. Las finanzas del estudio las manejaba Roy Disney, su hermano, un contador experimentado. Las relaciones dentro de este trío eran bastante extrañas. Ub fue el verdadero creador de Mickey Mouse, y Walt no podía dar un paso sin Roy, pero no confiaba del todo en ninguno de los dos. Actuaba el complejo que su padre había sembrado en él. Walt se esforzaba constantemente por demostrar a los demás y a sí mismo que él era el jefe. Pagaba poco a Ub y no le daba poder real dentro del estudio. Con Roy discutía con frecuencia. Cuando Walt se mudó a California, Roy lo recibió en su casa, y peleaban día por medio. Por suerte para ambos, Roy estaba a punto de casarse. Pronto se mudó, y su departamento pasó a ser totalmente de Walt. Ub, Roy y Walt construyeron uno de los imperios más grandes de la historia del cine. Todo comenzó de manera muy modesta, con cortometrajes animados que no se distinguían mucho de otros trabajos similares. Luego llegó Alicia en el país de los dibujos animados. Disney redactó el contrato de forma ingenua y el distribuidor se quedó con los derechos de esa serie y al mismo tiempo se apropió del conejo Oswald. Entonces Ub Iwerks creó a Mickey Mouse. Él hizo el primer boceto. Disney le dio su nombre. Mickey era el mismo nombre del ratón que vivía en la granja de su infancia. Wilfred Jackson tocó una melodía en la armónica y Mickey emprendió su marcha triunfal, primero por los Estados Unidos de América y luego por el mundo entero. Steamboat Willie, el cortometraje protagonizado por Mickey Mouse, no ganó el premio Oscar, pero se convirtió en uno de los primeros dibujos animados con sonido sincronizado y le dio fama a Disney. Su primer Oscar llegaría más tarde, con Flores y Árboles, en el año 1932. En total, Walt Disney recibiría 26 premios de la Academia, incluidos varios honoríficos. Después de Mickey llegó Blancanieves y los 7 enanos, el primer largometraje animado de la historia. La idea surgió por casualidad. Disney debía recibir un premio internacional en París. Walt y Roy viajaron para la ceremonia, compraron smoking y, de regreso al hotel, entraron en un cine. Durante hora y media, los franceses proyectaron caricaturas de Mickey Mouse, una tras otra. Así, de manera inesperada, nació la idea de un superproyecto, una película animada con la duración de una película de acción real. Para hacerlo realidad, Disney tuvo que pedir un préstamo de aproximadamente $1,500,000. Amaba el riesgo, la escala y la aventura. Si el proyecto fracasaba, tal vez nunca se habría recuperado. Si pensó en eso, jamás lo mostró. Al volver a California, Walt comenzó a contratar nuevos artistas, y sus amigos se asombraban de su energía y optimismo. 6,000 artistas respondieron al anuncio, 30 fueron contratados, y 6 meses después solo quedaban 10. $1,700,000 invertidos en la película se convirtieron en una ganancia de $8 millones. Ningún dibujo animado había producido tanto dinero. De hecho, esos 8 millones fueron un récord absoluto para todo el cine de los años 30. Después de Blancanieves, Disney tomó su lugar entre los grandes del Olimpo cinematográfico. Se convirtió en una figura de culto del cine estadounidense. Fue entonces cuando comenzó a formarse el mito Disney, el hombre sonriente hecho a sí mismo, amigo de los niños y de los animales, repartiendo bondad por todas partes. Esa imagen encantadora tenía solo una relación muy lejana con la realidad. El éxito le costó caro a Disney. Todo tenía su precio. Los nervios constantes pasaron factura y la impotencia se convirtió en su compañera permanente. Sus amigos bromeaban diciendo que sus complejos secretos se filtraban en la pantalla. Las candidatas para dar voz a Blancanieves fueron sometidas a una estricta selección. La famosa Deanna Durbin fue rechazada porque Disney consideró que su voz sonaba demasiado sexual. La elegida fue Adriana Caselotti, una joven de 17 años. Su voz cristalina vibraba y brillaba sin el menor matiz de sensualidad. El tema era doloroso para Disney. Trabajaba demasiado, y el trabajo le exigía tanto que simplemente no tenía tiempo para las mujeres. No las conocía y, en el fondo, les tenía miedo. Sin embargo, Disney era extraordinariamente encantador. Sabía cortejar con elegancia y podía hablar con una mujer durante horas, pero se paralizaba en el momento decisivo. El joven sufría una inseguridad catastrófica. Conoció a su futura esposa, la bonita morena Lillian Bounce, en la boda de su hermano Roy. Durante mucho tiempo buscó un pretexto adecuado para verla de nuevo hasta que decidió actuar por impulso. Compré un traje nuevo. ¿Quieres verme con él? Ella accedió. Se encontraron.
y unos días después despertaron en la misma cama. Cuando Disney cumplió 24 años, se casaron. Pero en su noche de bodas, Walt no pudo cumplir con sus deberes conyugales. Los nervios lo traicionaron. El tiempo pasó y las cosas no mejoraron. Walt trabajaba sin parar, siempre tenso, y además comenzó a beber. El matrimonio se convirtió en una nueva fuente de estrés. Deseaba tener hijos, envidiaba a sus hermanos con familias numerosas y sentía vergüenza por su propia incapacidad. Disney acudió a los médicos, le aconsejaron hacer deporte, la sexología aún estaba en pañales, y los doctores creían firmemente que la debilidad sexual se curaba con duchas frías, polo y boxeo. Curiosamente funcionó. En el año 1933 nació Diane, la primera hija de los Disney. Querían más hijos, pero la segunda vez el deporte no dio resultado, y algunos años después adoptaron a la pequeña Sharon. Desde entonces, el sexo dejó de preocupar a Disney, aunque sus depresiones se volvieron más frecuentes. Su nuevo estudio en Burbank, construido con el dinero ganado gracias a Blancanieves, rivalizaba en tamaño con las plantas automotrices de Ford y lo absorbía por completo. En el estudio trabajaban alrededor de 2,000 personas, y Walt exigía de todas ellas una dedicación total. Para asegurarse de que nadie le robara ni un solo minuto del tiempo de la empresa, Disney aplicó el principio de la línea de montaje de Ford. Cada artista dibujaba solo un detalle, un solo movimiento. Miles de imágenes de una boca que se abría en una sonrisa o de un brazo que se levantaba. El trabajo era pesado y monótono, y Disney pagaba poco por él. Estaba convencido de que el trabajo creativo debía traer alegría, y que el dinero era algo secundario, especialmente su dinero. Sin embargo, el ambiente en el estudio era verdaderamente democrático. Disney solía dar palmadas en el hombro a sus empleados, los llamaba por su nombre de pila, bromeaba con las secretarias y, sonriendo, corría entre las filas de artistas inclinados sobre sus hojas. Como Elias Disney en su hogar, Walt gobernaba su pequeño reino según sus propias reglas, elevaba a unos y castigaba a otros, recortaba bonificaciones y se negaba a subir sueldos durante años. Como su padre, estaba absolutamente convencido de su infalibilidad y prescindía de sindicatos. Los trabajadores del estudio no estuvieron de acuerdo. Primero organizaron una huelga y luego llevaron a Disney a los tribunales. Y ganaron. Disney supo ceder. A la mañana siguiente murmuró con voz seca: «Al que no se afilie al sindicato, lo despido». Los artistas rieron aliviados. La paz y la armonía regresaron. Y unos años más tarde, Disney ajustó cuentas con los rebeldes en su totalidad. Comenzó la Segunda Guerra Mundial y también de eso supo sacar provecho. Sus mayores clientes fueron los departamentos de defensa de los Estados Unidos y de Canadá. Disney produjo películas de propaganda, como Tu enemigo, Alemania y otras similares, además de cintas de instrucción militar. Sus filmes enseñaban a los pilotos a aterrizar en portaaviones, a los infantes a manejar lanzagranadas y a utilizar vendajes individuales, e instaban a los civiles a comprar bonos de guerra. Pero no le bastó con eso. Decidió hacer una contribución personal a la lucha contra los alemanes, los japoneses, los bolcheviques y los malditos liberales. Hacia el final de la guerra, Disney se unió a una liga patriótica fundada por cineastas fundamentalistas. Después de la guerra, colaboró estrechamente con el Comité de Actividades Antiestadounidenses del Congreso. El senador McCarthy recibió documentos que implicaban a los participantes de aquella huelga anterior. Esta vez, Disney consiguió deshacerse de ellos. El animador agradecido se convirtió en una fuente confidencial del Buró Federal de Investigaciones, informando sobre sus amigos liberales de pensamiento libre. Mantenía con ellos excelentes relaciones. Y al mismo tiempo informaba regularmente sobre sus comentarios sospechosos a la agencia de J. Edgar Hoover. El servicio de inteligencia estadounidense no podía estar más complacido. En los archivos del buró se conservan aún los informes de Disney. El expediente ocupa más de 500 páginas. Walt se volvió cada vez más intolerante y sus depresiones ya duraban meses. A veces pasaba días enteros mirando una pared, sin responder a las palabras de nadie. Se repelía a sí mismo y los demás lo irritaban aún más. Mientras tanto, su estudio continuaba produciendo excelentes películas animadas. Sin embargo, muchas veces esas cintas eran solo sus ideas. El artista Disney se había disuelto dentro de una cadena de animación brillantemente organizada. Buscaba nuevos caminos y fue el primero en prestar seria atención al joven medio de la televisión. Otros cineastas miraban la pantalla chica con desdén.
Pero Disney reconoció un aliado rentable, vendió sus caricaturas antiguas a la televisión y comenzó a producir películas de acción real para ese medio. Todo lo que tocaba se convertía en oro. La televisión entró en cada hogar estadounidense y llevó consigo los dibujos animados de Disney. Las películas con actores reales le trajeron nuevos millones, y él se volvió cada vez más rico, pero también más atormentado. Disney había querido dedicar su vida a la creación, pero terminó siendo un administrador, y la sensación de esterilidad creativa lo perseguía. De niño lo había salvado su amor por los animales. Ya adulto encontraba consuelo en sus hijas, Diane y, sobre todo, Sharon, quien se convirtió en su compañera más cercana. Se preocupaba obsesivamente por su salud, las colmaba de regalos y, con una intensidad apasionada e irracional, se angustiaba por su seguridad. Disney escondía a sus hijas del público y prohibía a los periódicos publicar sus fotografías. Solo a los 8 años descubrieron que su padre era ese Disney, el famoso animador. Los matrimonios de sus hijas fueron una tragedia para él. Habían crecido definitivamente y se habían vuelto extrañas para su propio padre. Y Disney no soportaba a los adultos. Hasta los 12 años, todos los hijos de sus empleados recibían regalos de Navidad de su parte. Cuando cumplían 13, los tachaba personalmente de la lista. Ni siquiera sus propias hijas fueron una excepción. Los niños, al descubrir el verdadero mundo, dejaban de interesarle. Dentro de Disney convivían dos personas completamente distintas. El empresario duro y despiadado que había levantado una gran compañía cinematográfica y el idealista un tanto loco que intentaba crear su propia utopía en la Tierra. Aquel niño medio hambriento que una vez se quedó de pie frente a la entrada de un parque de diversiones, escuchando la música desde afuera, fue el mismo hombre que, convertido en millonario, construyó Disneylandia y luego Walt Disney World, dos de los parques de atracciones más grandes del planeta, donde la fantasía se disfrazaba de realidad. Puso varios cientos de miles de dólares de su propio dinero en el primer proyecto, además de varios millones en préstamos. Pocos creyeron que funcionaría. Incluso el leal Roy pensó que su hermano estaba soñando despierto. Se compró un gran terreno aparentemente sin valor, y pronto aparecieron allí un tren en miniatura, un río con cocodrilos electrónicos, el castillo de Blancanieves, incontables Mickey Mouses y muchas otras maravillas. El parque empezó a generar ganancias incluso antes de terminarse. El segundo proyecto, Walt Disney World, resultó aún más exitoso. La compañía que Disney había creado funcionaba a toda máquina, y la muerte repentina de su fundador no detuvo la maquinaria que él había ajustado con tanta precisión. Ni siquiera la lucha por el poder que estalló después afectó las ganancias. Roy, el menor, y el esposo de Diane, el exjugador de fútbol Ron Miller, se disputaron la herencia durante casi 10 años. Se decía en voz baja que Disney había engañado incluso a la muerte. Según el rumor, no había muerto, sino que se había hecho congelar. Cuando llegara el día en que el cáncer de pulmón tuviera cura, sería descongelado, sanado, y volvería a dirigir Walt Disney Productions.